Me reuní con muchas organizaciones diversas, ¿no? Como que era realmente, se sentía una fuerza en la calle abrumadora que era muy esperanzadora, ¿no? Que nos invitaba a mantenernos ahí así lloviera, y a muchos nos invitaba a mantenernos a pesar de que tuviéramos miedo de que nos dieran un balazo, porque pues digamos que se empezó a callar a la gente directamente con disparos, ¿no? O hacer seguimientos. Entonces había una cosa ahí fuerte, muy importante que nos mantuvo, pero que se fue apaciguando, ¿no? Se fue apaciguando por esos disparos, porque pues igual el miedo a la muerte es una cosa bastante fuerte y es una cosa que se ha manejado mucho en nuestro país, ¿no? Entonces digamos que era muy fuerte, pero también era lindo ver a las personas manifestarse desde el lugar, ¿sí? Como que lo invitamos a la gente, bueno, si usted le da miedo de repente salir a la calle, entonces desde su ventana usted puede colgar algo, puede sacar su olla y hacer ruido, ¿no? Como se dieron muchos cacerolazos en este paro, y para mí era muy simbólico porque era hablar con el otro, ¿no? Era como, y era también un grito, ¿no? Era como asomarse a la ventana y ver en esas ventanas con luz un montón de sonidos que se comunicaban entre sí, se decían, bueno, estamos acá, yo estoy contigo, yo te acompaño, también siento tu dolor, ¿no? Como tengo miedo de salir a la calle, pero desde mi ventana igual estoy contigo, ¿no? Como para mí eso era demasiado poderoso, y pues sin duda eso es un performance, ¿no? Es una cosa potente, porque pues es también necesario respetar el lugar desde el que cada uno se enuncia, ¿no? Como no decir como, bueno, ¿por qué no sale a marchar si yo estoy ahí dando la cara, ¿no? Como, sino más bien invitar a que cada uno desde su lugar, desde el que puede, el que quiere, el que se siente cómodo, también manifestarse, pero manifestarse. La invitación era eso, como no nos quedemos callados, llevamos mucho tiempo estando callados, estamos cansados de estar callados, ¿no? Hay un grito ahí que quiere salir, entonces saquémoslo por el lugar que tenemos y queremos, ¿no? Gracias, Oliver. Álvaro, te toca a ti. No, qué cosa tan berraca. Bueno. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias. Quisiera iniciar con un pequeño texto, pues un poco pequeño, tampoco voy a extenderme. Homero dijo que los dioses tejen desgracias para que las generaciones del porvenir tengan algo que cantar. Sea ello un consuelo o no, todas las generaciones, efectivamente, han cantado para conjurar y exorcizar esas desgracias, raras veces tejidas en verdad por los dioses, la mayor de las veces, si no todas, fraguadas por el hombre para subyugar a otros hombres. Tuve la oportunidad de vivir en carne propia el paro nacional en Cali, convertida como la capital de la resistencia, conocida ampliamente en el mundo. Las situaciones sociales nos afectan sí o sí. Eso no es algo que nosotros en la academia hayamos tenido muy en cuenta hasta el paro nacional. Y en especial con mi caso. Yo soy un simple cornista, pero la situación que me pasó a mí le pudo haber ocurrido a cualquier otro músico o artista. Una desaparición forzada, a un chelista, amigo mío, casi igual lo desaparece. Chelista. Tuve la oportunidad de estar en Punto de Resistencia, Puerto Resistencia. Tuve la oportunidad de estar en la magnífica inauguración del monumento a la resistencia con el cacerolazo sinfónico. Tuve la oportunidad de presenciar en primera, en carne, en cuerpo entero, en cuerpo y voz, lo que pasó en Cali. Desde el primer minuto del paro nacional del 28 de abril hasta el último día. Momentos de zozobra,
zozobra total en Cali. Ningún barrio se salvó de una balacera. Ninguno. Viví lo que sucedió con la Guardia Indígena el 8 de mayo. Pasando por la avenida Cañas Gordas, tipos vestidos de blanco salen a dispararles sin misericordia. Viví lo del 28 de mayo. No me gusta hacer este énfasis en soy, pero desgraciadamente me toca hacerlo. Soy víctima de brutalidad policial. Soy víctima de brutalidad civil por parte de civiles que se creyeron dioses al tomar las funciones de la policía y disparar a mansalva contra manifestantes que solo tenían una lata para defenderse y que si mucho tenían una cámara para reportar. Desgraciadamente el paro en Cali dejó muchas heridas abiertas, muchísimas. Dejó ver la enorme desigualdad que existe en Cali, la enorme desigualdad, y no solo en Cali, en el resto del país. Todo el mundo bajaba la guardia mientras Cali se resistía a dejar pasar el paro nacional, así por así. Muchos jóvenes que en muchas ocasiones expresaban: no tenemos nada que perder, se pusieron la camiseta y fueron a protestar y fueron a defender. Sin embargo, muchos de ellos fueron capturados y muchos de ellos fueron asesinados. Desgraciadamente, vivimos una de las peores represiones policiales en la historia de la ciudad. Mientras muchos decían: ¿por qué están protestando? Es que todo les gusta regalado. El desempleo rampante, la pobreza rampante y el hambre rampante. Quizás esos sean motivos de peso de hace mucho tiempo, pero lo que se estaba viviendo en Cali en la época post-pandemia era desmesurado, totalmente desmesurado. Yo, en primera persona, y lo puedo decir con motivo de orgullo, puedo decir de que soy parte de una generación la cual hizo historia en Colombia. Jóvenes que en muchos casos eran profesionales de las mejores universidades que estaban en Cali: Javeriana, Univalle, San Buenaventura. Muchos jóvenes de privadas que pues viven en una burbuja constante salieron a las calles a protestar. Mucha gente que en principio se negaba a ver la situación que estaba en Colombia le dieron la razón a la protesta social y salieron a marchar. Y no fue una protesta que se haya mantenido por causa y obra de las centrales obreras y de los comités educativos y de las asociaciones, etc. No, fue una iniciativa de la ciudadanía mamada y cansada de la desigualdad social en Colombia, de la enorme desigualdad social, de las metidas de pata del gobierno, de las declaraciones del gobierno anterior, y que llevaron al estallido y que llevaron a Cali a un camino sin retorno. Por eso Cali, la mayor tasa de muertos en el paro nacional la tiene Cali. La mayor tasa de desaparecidos la tiene Cali. Y en general el Valle del Cauca. Es triste ver que muchos de los compañeros con los cuales tuve la oportunidad de charlar mientras estábamos detenidos o mientras estábamos en los puntos de resistencia, muchos de ellos estén metidos en la cárcel. Muchos de ellos que le apuestan a un cambio de pensamiento social en Colombia. Es que esto no es una cosa de
ahora, es una cosa de antes. Colombia ha vivido ensangrentada durante más de 200 años de república. Unas porque uno es rojo y el otro es azul, y otra porque eres de izquierda y tú de derecha. Desgraciadamente ha sido la guerra constante en Colombia. Entonces, en ese sentido, debo decir que el rol del artista es muchísimo y es de mucho valor, no solo en la protesta social, sino en la historia de la humanidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta apertura. Justamente de los presos, Chloe va a hablarnos un poco más adelante, que tiene también algo que comunicarnos. Sí, perfecto. Justamente cada uno de ustedes vivió el estallido social desde diferentes ciudades. Algunos tuvieron que salir del país justamente para salvar sus vidas. Otras fuiste eco de muchas cosas de la situación en Colombia. Pero voy a retomar lo que decías, Wilmer, de cada uno, es de respetar el lugar donde cada uno quiera estar. Y cada uno de ustedes decidió estar de lleno y al frente con sus artes, con sus diferentes disciplinas. De pronto, preguntarles, ligando lo que decías, Álvaro, de que decías de los músicos, pero lo voy a alargar a los artistas y las artistas. El contexto social nos toca sí o sí, así no seamos conscientes necesariamente, pero de pronto ligarlo ahora al llamado actual con este nuevo gobierno y lo que han llamado justamente la cultura de paz, que pasa por ese proceso del estallido cultural, que es un estallido social, pero a través de más como énfasis en cultores, artistas. Solo preciso que para la diáspora el estallido social siempre ha sido un estallido cultural. ¿Cómo ven ustedes, o cómo se ven ustedes? De pronto personalicémoslos así directamente, en ese papel de construir esa cultura de paz. Hay un llamado del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a contribuir a ello. ¿Cómo piensan ustedes que pueden contribuir o que podemos contribuir? ¿Qué pistas tienen? ¿Por qué es importante? Sí, no. Bueno, eso es una pregunta bien interesante y que hasta ahora venimos a hacer un racionamiento puntual de qué es la cultura y cómo puede estar ella dentro de lo que es, dentro de la paz, dentro de los territorios, dentro de cómo puede la cultura primero cambiar el pensamiento social. ¿Cómo puede una sociedad ser sensible a través de la cultura? Eso lo ha hecho en muchas ocasiones Petro. El ser humano, si no es sensible por medio de las artes, es un ser que claramente puede hacer cualquier cosa. O sea, puede pensar, pues es sujeto de manipulación. El arte sensibiliza al ser humano. Cualquier expresión artística, desde el dibujo, desde la danza, pasando por la música y el teatro. El arte sensibiliza. Eso es lo que nos hace sentirnos vivos como seres humanos. Y desde ahí se construye la paz. Desde la sensibilidad humana se construye la paz. Que eso ya es inversión, que eso ya es
generar garantías para el acceso a la cultura en todos los territorios, sensibilizar las diferentes formas de expresión cultural, porque no todos los territorios tienen diferentes expresiones culturales, y al contrario de cercenarlas, hay que promoverlas, porque son diferentes territorios y son diferentes pensamientos. Para eso se llama democracia. En el campo, en el arte, en la cultura como tal, lo que tenemos que ver es primero cómo cómo llegamos a ese nivel de sensibilización, de sensibilidad humana, en el cual nos quitemos de la cabeza de que todo se tiene que acabar a bala. Empezando por esa mínima cosa. Cómo los artistas, cómo nosotros como artistas, cómo nosotros podemos emplear nuestros esfuerzos para sensibilizar a una población que durante años ha vivido entre guerras. ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? ¿Qué es el arte? En principio debemos de plantearnos qué es el arte. El arte, según definiciones, es el conjunto de acciones y actividades que se expresan a través de diferentes técnicas o sonidos o movimientos o escritos, tales como escritura, tales como el teatro, tales como la danza, tales como la música, tales como etc. Y que Colombia es uno de los países multiculturales del mundo. Cada región tiene su expresión cultural, cada región tiene su esencia cultural, y a través de esa cultura, de esa esencia, de ese arraigo cultural, se debe sensibilizar a la sociedad. Justamente el cambio del nombre también del Ministerio de la Cultura, algo más amplio. No sé, Tati, si quieres, o Wilmer. Yo soy de la ciudad de Ibagué y yo recuerdo que la primera vez que yo me acerqué a una obra como tal tenía 18 años, porque a mi ciudad como provincia, como ciudad de paso, pues llegaban o llegan todavía obras de carácter profesional al Teatro Tolima, pero tienen unos costos que en el caso, por ejemplo, de mi familia, pues no los podíamos pagar. De ir a ver una obra. Ya cuando lo pagué yo fue porque ya era grande, ya era mayor de edad, ¿sí? Pero digamos que a los niños no se les garantiza este derecho constitucional, y es un derecho que debe ser garantizado desde la escuela, desde la primera infancia, y es una deuda histórica, es una deuda pendiente que tiene el Estado con la sociedad colombiana, y que este gobierno por el que decidimos apoyar, apoyamos precisamente pensando en que exista esa posibilidad de garantizarlo, ¿no? Y que Petro lo ha dicho y Francia también lo han dicho. Siento que también es muy importante que en este proceso que se viene, que va a ser muy arduo, que apenas está pensando en ampliar el discurso, en ampliar el concepto de lo que es un ministerio para las culturas, los saberes y las artes. En este proceso que se viene también es un proceso de la escucha con las comunidades y de saber, y con los artistas, y de saber qué es lo que necesita el país. ¿Qué es lo que están haciendo las artistas y los artistas dentro del país? ¿Qué tipo de país estamos soñando? ¿Y qué tipo de procesos culturales necesitamos? Si bien es cierto, como dice el compañero, una gran diversidad cultural en el país, y que la propuesta que hace la ministra pues es precisamente que también los procesos culturales y tradicionales puedan llegar también a las instituciones educativas, que el bullerengue pueda llegar a las escuelas, que las cumbias también puedan ser aprendidas dentro de las escuelas, pero también otro tipo
creaciones y de expresiones artísticas. Dentro de esta gran amplitud también hay la marginalidad en el arte. Y hay una serie de expresiones artísticas que siempre han sido marginales. O sea, si de por sí el arte dentro de una sociedad como la nuestra ha sido totalmente excluida y anteriormente tenía las migajas del presupuesto, dentro de esto también ha estado las artes marginales, que son la performance, por ejemplo, que no ha sido reconocida dentro del país y que para crear procesos en esta disciplina artística es muy compleja porque a nadie le importa eso. Cuando tú estás afuera y te preguntan qué haces y tú dices yo bailo, te preguntan si bailas salsa o si bailas folclore. Y si tú dices que haces otra cosa que nadie entiende qué es, eso no importa. Y lo que necesitamos es que también los artistas que estamos afuera, que estamos en el exterior y que también estamos haciendo y creando desde la marginalidad del arte, también podamos tener las posibilidades de seguir creando y no encontrarnos en un lugar que yo lo llamo como limbo, en el que estás en el exterior, no tienes apoyo de tu país, pero tampoco tienes apoyo del país en el que estás, porque no eres nadie. Nuestros abuelos indígenas, nuestros abuelos africanos, ¿no? Todos ellos nos dieron todas unas nociones que son importantes y hay veces se invisibilizan, o no hay veces, generalmente son invisibilizadas, ¿no? Entonces creo que hay que mediar entre también, si bien los grandes artistas, ¿no? Modernos y todo esto es importante, también es importante reconocer de dónde venimos, ¿no? Y entender que no solo somos artistas los que estudiamos arte, sino que finalmente todos tenemos una noción de arte porque nuestra historia viene desde ahí, ¿no? Somos personas construidas desde la danza, ¿no? Desde el baile, nuestros cuerpos, el cuerpo de nuestros antepasados siempre estuvo bailando, ¿no? Haciendo, ¿no? Tejiendo, ¿no? Creo que lo minúsculo que a veces se vuelve como tan obvio y por esas razones se vuelve como tan insignificante, me parece que es importante empezar desde ahí y reconocerlo. Pienso que lo que ha pasado es que finalmente eso ha sido muy relegado, ¿no? Por eso nuestros abuelos indígenas están en la calle, ¿no? Que son nuestros maestros están ahí, o si vemos, digamos, nuestra población afro también está pues sumida en la pobreza. Ahí también hay una pregunta fuerte, ¿por qué? Pues porque ellos son los que nos han dado todo este poder también del arte, de nuestra herencia, y es una forma de regularlo, pienso yo, ¿no? También de regular todo este poder, porque pues el arte es peligroso, pensar, reflexionar es peligroso, hacer, ¿no? Hacer algo que no está establecido, bailar, tirarse al piso, desnudarse, no sé, todo esto, yo siento que es una forma de regular y siento que sí es importante darle valor a estos lugares, no decir, no, es que, porque se habla de la cultura como si fuera algo como que uno se pone, y siento que la cultura es una cosa que está ahí desde que uno nace, ¿no? Como escuchando a la abuela cantar, ¿no? Como viéndola cocinar, ¿no? Todos estos lugares también son lugares de empoderamiento donde el arte está presente, ¿no? Como donde la repetición, la ejecución, ¿no? Los colores, los sabores están ahí y eso es cultura. Siento que es importante también ampliar la mirada y no repetirnos en estas nociones de arte que si bien son importantes, también hay que mirar un poco el origen. Me parece que, digamos, es necesario y siento que estas nuevas políticas también están haciendo una invitación para ello, ¿no? Para revisar todo esto, ¿no? Como tú decías, rescatar las danzas que están ahí relegadas, ¿no? Como si bien el folclore, digamos, no se conoce tanto, o sea, ¿cuántos de nosotros, no sé, bailamos, qué danzas de nuestro país también conocemos y bailamos? ¿Qué lenguas hablamos, ¿no? O qué lenguas conocemos, cuántas lenguas sabemos que hay en nuestro país? Es un poco como nuestro origen también es importante fortalecerlo para luego ampliarlo y también permitir que otras cosas nos alimenten, ¿no? Me parece que es importante no negar una cosa para justificar otra, sino más bien ver de qué manera se conectan y podemos validarlas, ¿no? Y darles importancia sin negar una cosa, porque pues siento que es un poco negativo negar, ¿no? Negar
algo para justificar otra cosa. De pronto podemos tomar la pregunta ya de Vicky, que tú decías que podemos contestar justamente de los presos. Y voy a pasar el micrófono para las otras personas. Nos piden también en la traducción de tratar de ir despacio. Entonces, no sé si Álvaro, tú querías de forma corta y hablar un poco de los presos. Hace pocos días tuve la oportunidad de hablar con 2 chicos quienes se encontraban en las mesas de trabajo con la alcaldía de Cali y los chicos de Puerto Resistencia. No sé si han escuchado un poco. En los cuales pues estábamos hablando precisamente de los delitos los cuales les han sido imputados. Hay 10 chicos que fueron capturados en el mes de junio, quienes lideraban las mesas de trabajo con la alcaldía de Santiago de Cali y el punto de resistencia de Puerto Resistencia, que fue el último en levantarse en el paro nacional. Son presos políticos, claro está, porque son personas que en primera situación pues son imputadas legalmente por delitos los cuales no cometieron y los cuales la Fiscalía por tener y por intereses más allá de los intereses de la Fiscalía pues los tiene capturados y están listos para ser judicializados. En este momento lo que necesitamos es acudir a un investigador privado para recoger o para hacer la recolección de pruebas que les permita defenderse ante un posible enjuiciamiento que será dentro de unas 3 semanas, exactamente el 30 de noviembre, si no estoy mal. En ese sentido, estamos coordinando con unos colombianos quienes, pues por lo menos en mi caso, estamos liderando eso con ciertas personas para primero recoger fondos para eso. Para contratar al investigador privado necesitamos que haya un investigador privado porque no confían en la Defensoría del Pueblo, debido a que pues, sabemos quién es el defensor del pueblo, aquel que en pleno 28 de abril estaba en una finca en Anapoima. Entonces ahí de ese punto partamos. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta al respecto que quiera que se le responda? Hubo, digamos que mucha información que uno quisiera saber, porque obviamente el gobierno no le convenía mostrarlo. Y a mí me gustaría saber qué ha pasado con los desaparecidos y digamos el tema de las personas que fueron imputadas. En tu caso, por ejemplo, ¿qué fue lo que sucedió? O no sé si la policía o tienes, digamos, que te estén presionando por el hecho de haber asistido a las manifestaciones. Me acuerdo tanto un sándwich mal habido y un jugo en cajita, hablando de cómo nos capturaron. ¿Cómo te cogieron? ¿Ve cómo te cogieron? Ah, no, yo estaba por allá, Puerto Resistencia, no sé qué, que no sé cuántos, que esto. Fueron trasladados a Fray Damián, a la estación de policía de Fray Damián, abogados de primera línea judicial, quienes fue un colectivo de abogados que se formó precisamente para defender a los chicos que habían sido capturados y que estaban siendo judicializados injustamente. Pues lograron la liberación de 3 de ellos, eran 4. La persona con la cual yo hablé no ha aparecido. Y a veces me duele en el alma que no haya podido ni siquiera preguntarle su nombre. Desgraciadamente siguen desaparecidos. Ahí, de hecho, se encontraron cabezas de jóvenes que estuvieron degollados. Uno se encontró en Tuluá, encontraron cuerpos en los ríos. Hace poco, uno de los policías que estuvo participando en Cali, en el sector de Apocalipso, confesó que sí se habían hecho torturas en la sede del Éxito, en la sucursal del Éxito sobre la avenida
Eso es el sector de Calipso, frente a la estación del MIB en Calipso. Y que sí hubo torturas y sí hubo cuerpos desmembrados y desaparecidos. Eso lo dijo ante la JEP, de hecho. En mi caso, yo interpuse una demanda penal contra el Estado colombiano. Yo me tuve que exiliar por razones de amenazas de muerte, interceptaciones ilegales, seguimientos ilegales, no solo contra mí, sino contra miembros de mi familia, contra amigos míos también. Había situaciones, pesquicios de persecución. Bueno, digamos que eso por el momento estamos en el caso de enjuiciamiento. Ya avanzamos en la imputación de cargos contra los policías, contra los civiles que participaron. Entre ellos está Andrés Escobar, el mítico joven que salió a disparar contra manifestantes y que posteriormente en una entrevista de Blue Radio lo único que salió a decir que era un arma traumática. Cuando una de las pruebas que presenté, y eso lo puedo decir, muestra lo contrario. Está en etapa de ya pasamos a la etapa de imputación de cargos, la fiscalía ya los acusó formalmente. Las penas de prisión podrían oscilar entre los 10 y los 15 años de prisión por el cúmulo de delitos que están ahí compilados. Me interesa un poquito la noción también de autocuidado. ¿Cómo hacen ustedes para crear cuando el cuerpo viene a solicitar tantas memorias? Lo que has vivido también estando en Colombia, lo que has vivido también en el ECO, vivencias personales. ¿Cuál autocuidado también como artistas cuando van ustedes a contar, a transmitir cosas con el cuerpo y las cuerdas? Están resistiendo, pero ¿cómo lo viven desde allí? La opción del silencio ya la tuvimos y creo que ya no es posible. O sea, si bien nuestra actualidad y los jóvenes de nuestro país lo que nos dijeron es como no nos vamos a quedar callados, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo callando, vamos a gritar cada vez que sea necesario, vamos a estar ahí al frente y creo que eso es una gran lección, ¿no? Como no nos vamos a silenciar, no olvidemos tan fácil, ¿sí? No sumemos siempre a la cifra uno más y bueno, ya tenemos el callo, entonces estamos acostumbrados. No podemos acostumbrarnos a esto, o sea, sin duda no es posible. Entonces la invitación también es eso, a que contemos. Cada uno tenemos una voz y una manera de contarlo, ¿no? ¿Cuál es la de ustedes y de qué manera? Pero siento que es importante también estando acá, ¿no? Porque siento que la gente dice, sí, nosotros supimos lo que pasó en Colombia. No se sabe. Incluso estando en Colombia era muy difícil saber lo que estaba pasando, ¿no? Incluso empezó a pasar cosas en Bogotá que históricamente pasaban en el campo, ¿no? Y de alguna forma nosotros que teníamos cierto privilegio en la ciudad empezamos a vivir esas violencias que nuestros abuelos campesinos y nuestros familiares en el campo han vivido, ¿no? Como cuerpos en bolsas de basura, ¿no? Como personas incineradas, ¿no? Disparos de la nada. Entonces sí es importante no callarnos ante eso. Tati, y luego una última pregunta por acá. Bueno, yo no sé realmente si en mi proceso creativo yo tenga en cuenta el autocuidado. Yo en el 2010 me encontré en Bogotá con un coreógrafo japonés que definitivamente cambió mi vida y mi manera de pensar el cuerpo y de pensar la danza. Y es pues un coreógrafo de la danza Buto y siento que desde el momento en el que me encontré con el Buto empecé a pensar el cuerpo desde la resistencia y no desde las resistencias que había vivido desde que estaba muy niña, que por el vínculo familiar era también llevada a pensar y a resistir, sino pensar la dimensión del cuerpo
y pensar la dimensión del movimiento como una resistencia no solamente ante el sistema, sino también una resistencia frente a lo que se conoce como danza o lo que se piensa que es la danza. Y precisamente en ese viaje en el que empecé a entrar, yo me encuentro investigando sobre este coreógrafo que él murió en el año 2015 y estoy metida de cabeza y de una manera muy obsesiva trabajando alrededor de su obra y trabajando sobre algo que él trabajó en Colombia, que fue una reapropiación que él hizo de los NN para llevarlo luego a la danza. Este encuentro con el NN para mí fue una cosa completamente profunda, ¿sí? Porque llegó un punto dentro de mi memoria y dentro de mi cartografía social y política que me movilizó. Yo recuerdo cuando recién empezó el estallido, cuando hubo la primera matanza, por decirlo así, que para mí eso fue demasiado fuerte y creo que para todos y todas los que nos encontramos fuera del país. Y en ese día yo recuerdo que yo me fui al bosque a caminar y empecé a danzar en el bosque. Y danzando en el bosque me dije, seguiré danzando todos los días de mi vida, seguiré danzando a los muertos. Porque en la danza se piensa, hay ese imaginario de que la danza es algo lindo, es algo poético, es algo que nos cuenta historias románticas o historias bellas, pero también hay otras cosas de las que la danza no quiere hablar. Tatsumi Jikata es el originario de la danza Buto y él decía, yo danzo, mi cuerpo danza todos esos muertos que han sido olvidados. Y ese día cuando yo estaba danzando en el bosque, entró en mí también esa necesidad de pensar a través del movimiento de que mi cuerpo tenía que estar al servicio de todos esos muertos que están olvidados y que tal vez muy pocos se atreven a danzar.